Ya. Nuestro tema de la clase del día de hoy es la mujer ateniense. Arelis, ¿me puedes ayudar con la lectura? Arelis, Arelis, ¿sí visualizas el libro? Sí, Ya necesito que inicies con la lectura en La mujer ateniense. yo. Ya, Justin, ayúdame con la lectura en La mujer ateniense ya. La mujer ateniense. En la polis ateniense la mujer no tenía derechos políticos ni jurídicos. Siempre vivió bajo la tutora de un hombre, dependiendo de la edad. Su padre, su marido y sus hijos, sin enviudar. Infidelidad. Aunque en la práctica sí hubo casos contrarios, solo el esposo le estaba permitido solicitar el divorcio. Si el esposo sorprendía a su mujer en adulterio, tenía el derecho de devolverla a la familia y de matar al seductor. En cambio, el hombre tenía libertad para recurrir a una prostituta o tener una concubina, generalmente esclava o de familia pobre. En la ciudad, las mujeres de familia adinerada se dedicaban a velar por el funcionamiento del hogar. En la casa había una habitación a la cual era confinada con el servicio de esclavos. Apenas salía para cumplir con servicios religiosos. En cambio, las mujeres de familia menos acaudaladas colaboraban con la economía familiar, vendiendo frutos y especies. Las extranjeras pagaban la mitad de un impuesto que los hombres. Las más pobres acababan como prostitutas. Las más educadas se convertían en cortesanas de los hombres ricos. Las esclavas servían en las casas de los ciudadanos. Si un- en el matrimonio, si un rol tuvo la mujer en Atenas, fue el de la madre y esposa. Para ello se casaba entre los 15 y 18 años de edad y concedía hijos que pudieran heredar los bienes del padre. El matrimonio consistía en un contrato entre las familias del esposo y de la esposa. La ceremonia era privada, sin asistencia de ningún funcionario, por lo que no quedaba documento registrado para la ciudad. Lo que sí era obligación para la familia de la esposa era entregar una dote a la nueva familia que no era propiedad del marido y que debía ser devuelta en caso de muerte de la esposa. Solo los varones heredaban una hija única, que no tenían este derecho, pero debía casarse con un pariente para que sus hijos pudieran heredar. Ya, muchas gracias, Justin, con la lectura. Andrés, ¿qué entendió con lo que acabo de leer su compañero? Creo que las mujeres ahí cuando eran adineradas funcionaban en el hogar y las pobres creo que eran prostitutas, algo así. Más o menos, pero no. A ver, en la antigua Atenas, la mujer tenía un papel social y legalmente se podría decir limitado, restringido principalmente al ámbito doméstico. Su vida giraba al entorno del hogar, el matrimonio y la maternidad.
con poco o ninguna, se podría decir, participación en la vida pública o política. Las mujeres atenienses eran consideradas legalmente menores de edad durante toda su vida, bajo la tutela de un hombre, generalmente su padre, esposo o en ausencia de estos un pariente masculino cercano. No tenían tampoco derechos políticos, ni tampoco podían participar en la toma de decisiones de la polis. También su esfera de influencia se limitaba al hogar, donde se esperaba que se dedicaran a las tareas domésticas, como la administración de la casa, la crianza de los hijos y el tejido. Aunque no podían poseer tierras ni tampoco negocios, algunas mujeres lograron destacar en ciertos ámbitos, como en la filosofía y en la retórica. Y con respecto a la educación y el matrimonio en la mujer ateniense, era que la educación de la mujer ateniense se centraba, se podría decir que en las habilidades necesarias para administrar el hogar y criar a los hijos. No tenían acceso ni a la educación formal que recibían los hombres. El matrimonio era arreglado por los padres y la mujer no tenía voz ni voto en la decisión. El matrimonio también se consideraba un contrato entre familias y la mujer pasaba a estar bajo la autoridad de su esposo. También se esperaba que las mujeres fueran virtuosas, fieles a sus maridos y que también tenían que garantizar la descendencia legítima de la familia. Y con respecto a la mujer ateniense en el ámbito de las festividades y con el ámbito de la religión, es que si bien la vida pública estaba dominada por los hombres, las mujeres solo tenían un papel en la esfera religiosa. Sí, participaban en festividades y ceremonias y a menudo también liderando rituales y procesiones. Pero más allá de eso, no. La diosa Atenea, que era patrona de la ciudad, también era venerada por las mujeres y algunas ocupaban posiciones de autoridad en su culto. ¿Cuáles eran las mujeres destacadas? Bueno, que a pesar de las limitaciones, algunas, no todas, algunas mujeres atenienses también lograban destacar en campos como la filosofía y también escasos en los artes. Y con respecto a la poesía, aunque originaria de Lesbos, también era un ejemplo que la mujer que alcanzó renombre en el ámbito artístico. Entonces, ¿qué entendemos con la mujer ateniense? Que vivía en un mundo dominado por los hombres, con un papel social y legal limitado. Su vida era desarrollada principalmente en el hogar, donde se esperaba que cumplieran con sus responsabilidades domésticas y familiares, aunque también tenían un papel en la esfera religiosa, y algunas destacaron en ciertos ámbitos, como les estaba comentando, y sus derechos y sus oportunidades eran considerables inferiores a lo de los hombres. ¿Está entendido un poco hasta ahorita? Sí, Ya, Arelis, ¿qué entendió con lo que acabé de decirles? Arelis, Justin, que la mujer ateniense solo tenía derechos limitados, ya tenía un papel social dominado y ilimitado, era específicamente inferior al hombre y que sí, pues, si tenía algún tipo de función
¿cómo le explico? O sea, si eran adineradas, tenían como un poco más de derechos. Ya podrían salir de la casa, porque en sí las mujeres las tenían reservadas en las casas solo para que estén como amas de hogar, ¿no? Y como vuelvo a decir, era dominada por el hombre, que en sí tenía más libertades. Correcto, muy bien, gracias Andrés. ¿Qué entendió ahora sí? Que la mujer era gobernada por los hombres, era como solo eh, en casa pasaban las mujeres. Muy bien. Entonces, con respecto al matrimonio, eran arreglados entre familias, donde el padre de la novia decidía con quién se casaría su hija. Generalmente se casaban a una edad muy temprana, mientras que el hombre solía ser mayor. Y el matrimonio tampoco no solo aseguraba la continuidad de la familia, sino también la estabilidad económica, social y de ambas familias involucradas. Entonces, las mujeres atenienses solían casarse alrededor de los 14 años, mientras que los hombres lo hacían más tarde, generalmente entre los 25 y 30 años. Y el padre de la novia, como les comenté, tenía la responsabilidad de encontrar un esposo adecuado para su hija, y el amor no era un factor determinante en la elección. Y con respecto al dote, consistía en bienes, también en propiedades, y era una parte importante del matrimonio, y se entregaba al novio como parte del acuerdo. Entonces, el rol de la mujer después del matrimonio, la mujer se trasladaba a la casa de su esposo y se encargaba de la gestión del hogar, incluyendo la crianza de los hijos, la confección de la ropa y también la supervisión de los esclavos, si es que tenían también esclavos, y si no, pues ella se encargaba de todo. Y con respecto al divorcio, tanto el esposo como el pariente masculino más cercano de la mujer, ellos eran los únicos que podían iniciar el proceso del divorcio. La mujer no tenía, como bien les dije antes, ni voto ni derecho. Y si un hombre descubría que su esposa había cometido adulterio, estaba legalmente obligado a divorciarse de ella. Y las mujeres, con el tema del estatus especial, eran las mujeres, se llamaban las mujeres etairas, que eran mujeres educadas que participaban en la vida intelectual y social. Las mujeres sacerdotisas, que también participaban en los rituales religiosos, eran excepciones del rol doméstico de la mujer ateniense. Entonces, el matrimonio en Atenas clásico era un evento muy social, era un evento muy social y económico, donde las mujeres lo único que hacían era desempeñar un papel fundamental en la gestión del hogar y la reproducción. Ese era el papel de la mujer, la reproducción y gestionar el hogar, mientras que la elección de la pareja y las decisiones importantes recaían principalmente en los hombres y en la familia. O sea, ninguna mujer ahí tenía ningún voto, por ejemplo. Si el esposo fallecía, quien era responsable de la mujer era el papá. Y si el papá no estaba y los hijos ya eran grandes, eran responsables los hijos. Y si en una suposición no tenía todavía los hijos grandes o quizás no tuvo, eran los hermanos, los tíos o un pariente mientras sea hombre. Pero la mujer no tenía ningún voto absoluto. ¿Está entendido hasta ahorita? Sí, Arelis, ¿qué entendió ahorita con el tema la mujer ateniense respecto al matrimonio? Arelis,
Areli, ¿no puedes hablar? Sigamos. Entonces, ¿qué entendemos con la mujer ateniense? Se centraban principalmente en el rol dentro del hogar y el de la familia, con un acceso, se podría decir, como les estaba comentando, limitado en la vida pública y política. Se dedicaban al cuidado, a la domesticación. Como primera pregunta, si tienen ahí un cuaderno, Justin. Sí, Bueno, como primera pregunta me ponen cómo era el comportamiento de las mujeres en la ciudad ateniense. ¿Cómo era el comportamiento de las mujeres en la ciudad ateniense? Les daré un pequeño concepto sobre eso. Las mujeres tenían un papel social y legal bastante restringido, viviendo en gran medida bajo la tutela de los hombres, ya sea el padre, como les estaba comentando, el esposo o un pariente cercano. Entonces ese sería más o menos el concepto, que su esfera también se limitaba principalmente solo en la domesticación familiar y en el hogar. Me avisan cuando terminen de copiar. ya mismo. Ya, gracias, Justin. Segunda pregunta, ¿cuál era el papel de la mujer en Atenas? Como bien ustedes ya saben, ese sí quiero que me pongan en su propio criterio, su propio concepto, que era el matrimonio y dar hijos a la ciudad, además de transmitir la ciudadanía. Ya mismo. Ya, siguiente pregunta, ¿qué hacían las mujeres en la ciudad de Esparta? ¿Qué hacían las mujeres en la ciudad de Esparta, Justin? Bueno, esa sí me la buscan en el internet ya. Y por último, ¿qué papel cumplía la mujer en la sociedad ateniense y espartana? Esa también, como bien ya sabes, que la mayor parte de las mujeres eran madres y en Esparta la mayor parte de las mujeres eran viragos, que la mujer ateniense era tan culta como varonil en Esparta. ¿Me puede Entonces, repetir la pregunta? Es que no la escucho. mm, Es que tengo un problema con el wifi, por eso. ya, ¿qué papel cumplía la mujer en la sociedad ateniense y Esparta? ¿Qué papel cumplía la mujer en la sociedad ateniense y Esparta? Ya. Entonces, esas serían las únicas tres preguntas. Sí les dije cómo era el comportamiento de las mujeres en la ciudad ateniense, ¿verdad? Justin. No, yo no estuve en esa clase porque tenía inconvenientes. No, esa es una pregunta. ¿Cómo era el comportamiento de las mujeres en la ciudad ateniense? Ah, yo escuché más ateniense y pensé que tal. Sí, ahorita estamos con el tema de la mujer Sí. ateniense.
cómo era el comportamiento de las mujeres en la ciudad ateniense. ¿Ya?